¿Cómo es posible que Dios no me escuche? Es la primera frase que un paciente me hizo, ni bien se sentó en el sillón. Yo dije, caramba, ¿será que no lo tengo que tocar hoy, no? Habrá querido pedir a Dios de que no lo tocase. Lo quedé mirando y le digo, explícate, no te entiendo. Yo me acuerdo que usted me estuvo hablando acerca de lo que uno cuando le pide al Señor, le responde. ¿Cómo es posible que no lo haga conmigo? No te voy a pedir que me expliques qué es lo que le pediste. Pero ¿no será que el Señor te está no dando lo que te está pidiendo porque te quiere mucho? En función de lo que leía Graciela en esta mañana. Dios no nos da a veces las cosas que nosotros pedimos porque Dios nos quiere. Y Él sabe que si nos da eso, puede llegar a ser para perdición nuestra. Quería introducir en esta mañana mi pensamiento con un problema. Decididamente la conjunción de otoño y el almanaque hacen desastres en el ser humano. Esta mañana, cuando nos levantamos, no tenía voz. Yo dije, caramba. Empecé a colocarme lo que pasaba para que pudiese hablar. Y alguien muy cercano a mí me dijo, es probable que sea importante eso para que tu sermón sea corto. Hemos elegido, hermanos, y es un gusto estar con ustedes en esta congregación hermosa. Veo caras conocidísimas, no conocidas, conocidísimas desde siempre. Una congregación maravillosa que crece. Es la misión nuestra. Si creemos que tenemos otra misión sobre la tierra, habiendo aceptado el Evangelio, estamos equivocados. Nuestra única misión es predicar el Evangelio. ¿Ganamos almas? No. ¿Quién dice que ganamos almas? Somos instrumentos, hermano. Somos instrumentos. Si nos ponemos en las manos del Señor, seremos útiles o no. Depende en función o qué es lo que pretendamos. Colocados en las manos del Señor podemos hacer maravillas. ¿Qué pensaba cuando digo, qué puedo hablarle a los hermanos de la iglesia de San Martín? Una iglesia que está acostumbrada a, yo diría, banquetes, ¿no? Y entonces tener que darle, como yo digo, pan y mate cocido, no está del todo bien. Una proyección de lo que estuvimos estudiando durante esta semana. Yo dije, bueno, lo que decía Pablo, lo que dice Pablo, lo que nos dice Pablo, lo que en realidad lo dice la Biblia a través de los años, siglos, siempre, hasta aquí. Alguien me decía también de la violencia, palabra de momento, ¿no es cierto? Todos los medios de comunicación, sean cuales fuere, cuando pretendemos entenderlos, encendemos y lo primero que escuchamos son situaciones desagradables, no agradables, ¿no es cierto? Nos estamos acostumbrando demasiado a la violencia. Y alguien también me preguntó, usted que está con el tema religioso, ¿dónde arrancó la violencia? Caramba. En el cielo. ¿Cómo? En el cielo. Pero ¿cómo es posible? Usted no me puede decir semejante cosa. En el cielo. Alguien que me hacía esa pregunta era un fiel seguidor en la línea
del Opus Dei. O sea, hay gente que investiga de una manera muy especial los movimientos eucarísticos, como dicen ellos. No puede ser lo que me está diciendo. Le digo, mira, muy sencillo. Tenemos una Biblia ahí a mano siempre. Le digo, bueno, acá está, lee. Bueno, pero no lee, yo no te digo nada, lee. Bueno, pero esto nunca lo leí, lee. Apocalipsis 12. Interesante porque en el principio aparece el efecto de la maldad. Pero en el último libro, en el Apocalipsis, aparece el momento de la razón del primer libro. Es maravilloso esto. No vamos a entrar, si ustedes quieren leer, léanlo, capítulo 12 de Apocalipsis. Dice, una gran batalla se libró. ¿Dónde? En la eternidad, no se sabe. En el principio. Miguel y sus ángeles contra el dragón. Comenzó la violencia. Todo el capítulo 12 habla de una manera maravillosa. Primero de la invasión, del virus provocado por la violencia y el resultado que significa el sacrificio de Cristo. Capítulo 12 de Apocalipsis. En función de eso digo, bueno, vamos a ver un poquito un pensamiento de un sabio, del sabio de los sabios, dicho por Dios, Eclesiastés. Yo los invito a ustedes, si quieren acompañarme, abriendo el libro del Eclesiastés. Es un libro que ustedes saben está objetado, como otras tantas cosas en la línea eclesiástica, de quién es el autor. Decididamente, hasta hoy, autores determinan de que no fue el autor Salomón. A través de los tiempos y hasta la época de Martín Lutero, donde él escribió un libro que se llama Tischreden, alemán, perdónenme los alemanes que sepan manejar ese idioma, ¿no es cierto? Que decía consejos sobre mesa. Él ahí determina y acepta, Martín Lutero, acepta la autoría de Salomón, del libro de Eclesiastés. Y es interesante cómo comienza este libro maravilloso, diciendo lo que dice. Palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Es interesante que este versículo, solamente leyendo este versículo, está diciendo quién es el autor. Es el autor, uno de los hijos de David. Ningún otro puede ser si no es Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Qué interesante. Después de hacer un análisis del libro, podemos intentar entender que Salomón me está diciendo, a pesar de todo, ¿qué es lo que necesito para ser feliz? ¿Qué es lo que necesito para ser feliz? En realidad se habla de que la felicidad es una quimera. Algunos dicen que es una quimera, es una posibilidad, es lo imposible. Nadie sabe lo que es la felicidad. Todo depende de cuál es la fuente en la que yo me abrevo para determinar si hay felicidad, si no hay felicidad, si es felicidad y si no es felicidad. El resultado final es el que determina si hay o no felicidad. Interesante porque hay 4 elementos, podríamos analizar otros más, ¿no es cierto? Pero 4 fundamentales que tienen que ver primero con la posibilidad de si realmente obteniendo estas razones o estas posibilidades puedo llegar a ser feliz. Primero, la sabiduría. 16 y 17 del capítulo 1. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia.
y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Sabiduría. Si yo hiciese la pregunta esta mañana, ¿a quién no le gustaría, no lo positivo, a quién no le gustaría ser sabio? ¿Qué diría cada uno? ¿Qué diría cada uno? Por ahí hay un dicho, o sea, yo lo escucho más o menos seguido. No, la pregunta que yo hago es, ¿te gusta leer? No. ¿En serio te gusta leer? No quiero ni hacer la pregunta acá. ¿Te gusta leer? Que nadie conteste, ¿no? Cada uno de nosotros sabrá si nos gusta leer. En todo caso, si me gusta leer, ¿qué leo? ¿Qué leo? No, me carcome el cerebro. Expresiones que no sé de dónde salió semejante cosa, pero algunos dicen eso. Me carcome el cerebro. ¿Será así? Es interesante porque San Agustín, el obispo de Hipona, inicialmente era un hombre de conocimientos vastos. ¿Qué hacía San Agustín? Antes de ser el San Agustín que nosotros conocemos, obispo de Hipona, ¿no es cierto?, que nació en África, era africano. Él decía que en realidad era un hombre docto en humanidades, matemáticas, astronómico, profesor de elocuencia. Era un elocuente en Cartago, Roma y Milán. Miembro de una de las escuelas maniqueístas. Ustedes saben lo que es el maniqueísmo, ¿no? Y resulta que no se conformó con el maniqueísmo. Y entonces se volcó al escepticismo, totalmente a la otra punta, que era el momento del pensamiento de la época de San Agustín. Y terminó diciendo que no le servía para nada lo que se había abrevado de los grandes, los doctores de esa época, los académicos. ¿Y a qué conclusión llegó este hombre? Dice, sencillamente, después se emuló esa frase, no sé nada. No sé nada. En todo caso, el pensamiento de este hombre, llevado a la Biblia, podemos hacer algo interesante con relación a qué le dijo Jesús a aquella mujer junto al pozo. Pidió agua, ¿no? El hacedor de todas cosas, el sabio por excelencia, el que inventó la sabiduría. De esta agua, el que beba de esta agua, volverá a tener sed. Volverá a tener sed. Si se hubiese quedado, dicho, en ese lugar, en ese momento, quizás ni siquiera hubiera entendido esa mujer, y nosotros tampoco, más del agua que yo le doy. El agua que yo le doy. Decididamente, en la sabiduría podemos tener posibilidades de proyección en la vida, sí. ¿A quién no le gusta ser académico? ¿A quién no le gusta expresar sabiduría? Quienes tenemos el gusto de estar en alguna línea profesional, por ejemplo, sin hacer demasiado alarde, pero cuando nos preguntan algunas cosas con relación a la medicina, ¿no es cierto, doctora? Y a veces vemos cómo se manejan los conceptos. Nos ponen un poco mal, ¿no es cierto, Gloria? ¿Por qué? Porque hemos aprendido cosas que son irrefutables, por lo menos desde el punto de vista profesional. Sabiduría. ¿Será que cuando nos presentemos ante el Señor podemos decirle, mira, acá tengo el título, mira el título que tengo, de título. Tengo este otro título. Mario, un muchacho maravilloso. A los 32 años tiene un doctorado en economía.
y está haciendo otra carrera porque no le alcanzó esa carrera. Está haciendo psicología. Mario, ¿por qué estás haciendo esta carrera? ¿Por qué te dedicas a esta de lleno? Y sabes una cosa, tengo miedo de morirme sin saber todo. Me llamó la atención eso, ¿no? Me llamó la atención. Saber todo. ¿Sirve de algo saber todo? Capítulo 2, versículos 1 al 3. Dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Me llamó la atención esta expresión. Retención de la necedad. Sabiduría, retención de la necedad. Tremendo, ¿no es cierto, hermanos? Hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, es en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Ser alegre. ¿Qué es ser alegre? ¿Es estar riéndose todo el día? No. No es eso, ¿no es cierto? Alegría. Es decir, en mi ser, en el manejo de mi vida, siento felicidad, que es el complemento de la alegría. Ser alegres, ser alegres. No, doctor, ¿cuándo tuvo la última fiesta usted? Hay preguntas, hermanos, les puedo asegurar que cuando uno habla con la gente en general, aprende demasiado y se da cuenta que uno no sabe nada, ¿no? Dice, ¿cuándo tuvo la última fiesta usted? Yo quedé mirando, ¿no? Como diciendo, ¿qué le pasó a este, no? ¿Qué tiene que ver una cosa? Yo tengo la jeringa en la mano, claro, lo que no quiere es que yo lo pinche, ¿cierto? Entonces me sale con un tema de esto. ¿Cuándo tuvo la última fiesta? Digo, espera que te anestesio y después hablamos. ¿Usted no tiene fiestas? A ver, decime que son fiestas. Con sus amigos. Sí. A ver, ¿qué tiene que ver eso? Explícame un poquito porque no te entiendo. ¿En serio? No te entiendo. Bueno, pero usted tiene salidas con amigos suyos. Digo, sí. Se reúne con amigos suyos y no tanto. Amigos, ¿a qué le llamas amigos? Bueno, yo con mi familia sí me reúno, con los amigos de mis hijos, con los amigos de mi nieta, que me miran raro, pero me aceptan igual. Y encima cuando saco el 1100, el Nokia 1100, me queda mirando como diciendo... Esas son mis fiestas. De veras, esas son mis fiestas. Pero aparte de eso, no se reúne con amigos. Digo, ¿por qué insistís tanto con amigos? ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu amigo? Porque mi corazón propuse agasajar mi carne con vino. Propuse agasajar. ¿Quién no se quiere? Nadie quiere a nadie más que a sí mismo. Nadie quiere a nadie más que a sí mismo. Ahora, cuidado como nos queremos, porque podemos llegar a querernos de tal manera como para agotar el amor en nosotros y no aprender a dar. Debemos entender, hermanos, de que nuestra función es dar, no tanto recibir. Más vale, ¿no es cierto? La bendición está en dar y no en recibir. Hay una poesía de Juan de Dios Pesa que dice: ¿cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? ¡Ay! ¿Cuántas veces al reír se llora?
Nadie lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves, mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Decididamente, otro tema con relación a los poetas, ¿no? Alguien me decía que tiene tiene el don de la escritura. Yo admiro al que escribe, admiro de veras al que escribe, admiro al que dibuja, porque como yo le decía a alguien, me da maravilla verla a Abigail acá. Y yo les puedo asegurar que no se enoje, pero la oración que me llegó al alma fue la de ella. Dios escucha a un niño, Por algo nos dijo Dios que tenemos que ser como ellos, ¿no es cierto? Como ellos, gracias. Hay cosas difíciles de explicar, muy difíciles de explicar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted, teniendo la cultura y la educación que tiene, crea en las pavadas que usted me está diciendo? ¿Les pasó alguna vez escuchar una cosa de esa? Son acusaciones terribles. ¿Cómo es posible? Me imagino Gloria también, en nuestra profesión, y hablando con colegas que no creen en el concepto ni siquiera de lo que respiran, no creen en nada. No hay nada, después de esto no hay absolutamente nada. ¿Cómo es posible de que usted, habiendo estudiado de la manera en que estudió, y me dice que lee la Biblia y cree semejante cosa? Hermanos, va a llegar el momento que se nos va a acusar en forma más directa de esto. Vamos a tener que dar razones de por qué creemos lo que creemos. Es decir, cuando yo toco este tema, recuerdo mi primer examen en la facultad, y no quiero molestarlos, pero recuerdo lo que me pasó en mi primer examen de la facultad, que tiene que ver con el final del pensamiento de esta mañana. El tener que dar razón de tu fe. Hemos estudiado esta mañana que lo único que tenemos que entender es que con fe podemos hacer lo que Dios nos pide. El ayo nos lleva a la fe de Cristo. Sin Cristo no podemos hacer nada, no somos nada. Cuando entendemos eso, podemos llegar a entender lo que me está diciendo el sabio Salomón en su discurso. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó el autor del Eclesiastés? A la risa dije enloquece, y al placer, ¿de qué sirve? Versículos 2, en el capítulo 2, el 4 hasta el 10. Vamos a arreglarlos rápido. Es decir, 4 a 10. Engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté para mis viñas. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas. Tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fuesen antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciosos de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa
que deseara ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Hizo todo. Hizo todo. Salomón hizo todo. Tengo un análisis de Eclesiastés acá. Quiero leerles un párrafo al final. Salomón, por su propia amarga experiencia, Salomón aprendió cuán vacía es una vida dedicada a buscar las cosas terrenales como el bien más elevado. En medio de su necedad se creía sabio. El hombre más sabio antes y después de él, no hubo sabio como Salomón. ¿Quién lo dijo? Dios. Y si lo dijo Dios, no perdamos tiempo en objetar. Es interesante que en el análisis habla acerca de la vida licenciosa de Salomón. Y a pesar de haber hecho y haber entendido, ustedes saben que los 3 libros de Salomón empiezan con Cantares, el último libro, el tercero de los 3, ¿no es cierto? Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Cantares es la primera época del amor para con Dios de Salomón. La segunda es Proverbios, en su medio, en su pensamiento. Y el libro de Eclesiastés de su vejez. Recuerdo cuando comenzó a aparecer la palabra geronte. No nos gusta que nos digan viejos, somos viejos, tanto. Geronte. Y no hay que ofender a la gente porque, es decir, hablaba con un colega japonés y me decía, la palabra más importante en mi idioma es viejo. Interesante, ¿no? No queremos ser viejos. El ser humano no quiere ser viejo, no quiere llegar a viejo. Y sin embargo, cuando he escuchado cosas tremendas esta mañana, que se escuchan todos los días, ¿no? Tumores, enfermedades, y enfermedades en gente muy jovencita. Enfermedades que eran para el adulto, como se decía en un seminario en gerontología. Enfermedades que pertenecen o pertenecían a la adultez, están en la juventud. Hermanos, los últimos tiempos, como dice la Biblia, se acercan de una manera muy especial. ¿Vos crees en eso también? Es terrible, a cada paso de vez en cuando escuchamos o sentimos latigazos. ¿No? Vos crees en la pavada también, por favor. Mira cómo aumenta la ciencia. Hay problemas con los antibióticos, doctora, podemos hablar al respecto. Últimamente hay problemas con los antibióticos. La mutación está dando problemas muy especiales en las enfermedades. Aparecen enfermedades que no se conocían antes. Hermanos, el pecado. Sencillamente el pecado. Hablaba con alguien acerca de lo que es el vademecum, que son los remedios para atacar las enfermedades. Es interesante porque hablando de la Biblia, el vademecum era muy cortito. Ustedes no hace falta ni ser médico para saber, ¿no? 2 o 3 elementos y se acabó. Agua, aceite, alcohol. ¿Qué problema con el alcohol? Otro grave problema, que tiene que ver con la sabiduría y la alegría. Doctor, ¿qué vino bendijo Jesús? Qué lío, ¿no? Qué lío, yo no quiero entrar en ese tema. No quiero entrar en ese tema. Pero ¿por qué vino? En aquella época no existía el agua destilada, no existía la tindalización, no existía la pasteurización. El agua que se tomaba era un agua contaminada. Por alguna razón Dios establecía cosas y a partir de las épocas tenemos que aprender a entender lo que Dios me dice hoy y no prenderme al pasado innecesariamente por cosas que no tienen sentido y que Satanás quiere. Satanás lo que se encarga es de ponernos dudas permanentes.
Y cuando entramos en las dudas, seguramente vamos a fracasar. Decididamente, hermanos, vamos a fracasar. ¿Acumular riquezas? ¿Está mal acumular riquezas? No, de ninguna manera. Abraham, yo quisiera ser, desde el punto de vista de la riqueza, me gustaría ser como Abraham. No sé ustedes, pero a mí me gustaría. Tenía un ejército propio. ¿Qué te pasa? Hacía cualquier cosa. Fue a rescatar a su sobrino, ¿no? ¿Sí? Un ejército. Hombre riquísimo, dice la Biblia. Riquísimo. Pero decididamente, por alguna razón, Dios no me da lo que yo pretendo. Dios es tan bueno que no me da lo que yo quiero, sino lo que Él sabe que me conviene. Tu frase, Graciela. Todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Cuarto concepto, Dios. Cuarto concepto, Dios. Y es muy sencillo porque es la conclusión de este libro. Un versículo que podemos, en todo caso, hasta repetirlo de memoria, ¿no es cierto? Pero siempre la vista es lo mejor que hay para estas cosas. El fin de todo el discurso oído es este. Hasta lo podríamos decir a coro. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Qué sencillo, ¿no? Qué cortito, qué duro para el que no cree. Fíjense ustedes, un concepto sencillo. El filósofo ateo más influyente del mundo acepta la existencia de Dios. Yo cuando leí esto me produjo una sensación muy especial, porque fue la razón de mi primer examen cuando ingresé a la universidad. ¿Qué dice Anthony Fleck? Acepta ahora la existencia de Dios en su libro Hay un Dios. Como el ateo más notorio del mundo, cambia de parecer. Fleck explica el porqué de ese cambio. Recientes investigaciones científicas sobre el origen de la vida y el ADN revelan la existencia de una inteligencia creadora. Es maravilla. A mí personalmente me produce una sensación de alivio, porque justamente lo que me pidieron en el primer examen es esto. Las teorías de evolución. Yo no podía creer. Hermano, yo quiero haberlo comentado con ustedes acá. En un momento en que yo antes, y lo digo con pesar, y Francisco lo sabe, creo que antes yo era un hombre de oración. Yo he dejado de ser un hombre de oración. Debemos aprender a orar más. O por lo menos deberemos aprender a orar. Y no con palabreríos inentendibles, como decía Daniel en la toma de la lección. Cuidado cuando oramos, sencillo. Y Abigail, me maravilló la oración de Abigail. Sencillita, específica. Yo le había pedido a Dios que no me saliera la bolilla de las teorías de evolución. ¿Qué bolilla me sale? La de evolución. Hay 31 bolillas, ¿por qué me tirás la 16? Está en el medio. ¿Por qué me tirás la 16? Estaba enojado con Dios, no contra Dios. Estaba enojado con Dios. ¿Cómo es posible si yo te pedí que no me saliera esta bolilla? Y estaba dando el examen. Y estaba enojado con Dios. Estaba haciendo el dúplex, ¿no es cierto? Con Dios. Yo hablaba con el profesor enfrente y con el otro pensamiento. Estaba, ¿pero por qué me hiciste esto? Si yo te pedí que no diera. En un momento el profesor me dice, pare. Supongo que muchos de los que están acá presentes saben lo que es cuando un profesor dice, pare. Es para colgarlo, ¿no es cierto? O para darle una nota de aprobación. Usted me habla de las teorías de evolución, las menciona y las explica. Habla del magma y me lo explica. ¿Usted qué dice? Hermano.
Ah, hermano. Qué espadazo. Como se dice en el idioma de nosotros los porteños, la trapera, ¿no? La puñalada trapera. Terrible. ¿Qué explico? ¿Qué digo ahora? Quedé pensando un ratito y le digo, perdóneme, profesor, pero ¿qué nota tengo? Me quedó mirando un rato y me dice, está bien, tiene un 8. Me quería ir, después el 8 me interesaba, tiene un 8. Digo, mire, profesor, yo soy creacionista. Decir en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, que es creacionista es suicidio. ¿Cómo? Me levantó y me dijo, sígame. Me llevó a un aula detrás del lugar donde estaban tomando examen y empezó, yo cierro los ojos y sí veo el ciclo de Krebs, es increíble, y el del nitrógeno, lo veo ahí. Y yo digo, ¿qué le digo a este hombre? Mató con, ¿qué le digo a este hombre? Cuando estaba terminando el fondo, llega a los 4 elementos fundamentales de la vida. No te voy a preguntar, Gloria, cuáles son, porque una de esas me pones en problema. Carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, con H. Carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Y ahí el Señor me tocó. Estoy seguro que fue el Señor que me tocó. Yo no sabía nada. El Señor me tocó. Yo lo miré al profesor y le digo, perdóneme, profesor, pero usted sabe una cosa. El carbono tiene valencia 2, es larga la cadena. Me imagino donde usted quiere llegar, pero tiene 12 valores. El nitrógeno tiene 3, el oxígeno tiene 2, el hidrógeno tiene 1. ¿Por qué no agarra el hidrógeno y va donde usted quiere? Tiene razón. Me agarró un atajo y es soberbia. Llegó a la base de neutrón y electrón. ¿Y ahora qué me dice? Le digo, siga. ¿Cómo siga? No se puede. Profesor, siga. Señor, le estoy diciendo que no se puede. Y le digo, bueno, ahí está la diferencia entre lo que usted piensa y lo que yo pienso. El Dios en el que yo creo y en el que no estaría mal de que usted crea, todo esto maravilloso que usted me mostró, desde una proteína hasta donde llegó, Dios lo hizo de la nada. Y usted, teniendo los elementos, no puede llegar a la nada. Me miró, sopló la tiza, la colocó en el pizarrón y me dice, pibe, me la hiciste, ¿no? Es interesante lo que dice Frege. El ateo más recalcitrante, con 86 años en este momento, que dice, su cambio de postura fue debido casi enteramente a la investigación sobre el ADN. Qué maravilla, Dios mío. Qué bueno que es Dios. 3 dimensiones que apuntan a Dios. ¿Por qué sostengo esto después de haber defendido el ateísmo durante más de medio siglo? La sencilla respuesta es que es la imagen del mundo, tal como yo la veo, que emerge de la ciencia moderna. La ciencia destaca 3 dimensiones de la naturaleza que apuntan a Dios. Un ateo absoluto, pilar del ateísmo de su momento. La primera es el hecho de que la naturaleza obedece leyes. La segunda, la existencia de la vida organizada de manera inteligente y dotada de propósitos que se originó a partir de la materia. Y la tercera, es la mera existencia de la naturaleza. Qué linda esta frase, qué linda. La mera existencia de la naturaleza. Pero en este recorrido me ha guiado solamente la ciencia. También me ayudó el estudio renovado de los argumentos filosóficos clásicos. Alguien que se convirtió del ateísmo al cristianismo, Dios. Y por supuesto que aparecieron los problemas.
A raíz de la publicación del libro llovieron críticas por parte de sus colegas por el cambio realizado, entre ellas la de Mark Oppenheimer, en el cambio de un ateo. El artículo que publicó Oppenheimer. Cambio de un ateo. Cambio de un ateo. Y que según el informe de Noticias Cristianas, bla, 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 caracteriza a Flew como un viejo hombre senil. Vamos a seguir hablando. ¿Cuál es la conclusión de Salomón? El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que Dios nos ayude a entender esto. Y no solamente entenderlo, sino aceptarlo. Y no aceptarlo de una manera mecánica, sino de una manera en que la fe realmente obra en nosotros. Que Dios nos ayude y bendiga. Y que Dios haga resplandecer sobre cada uno de ustedes y de mí su vida.